La semana pasada iniciamos el estudio de esta epístola y para refrescar y ubicarnos donde estamos y quizás para beneficio de los que no estuvieron aquí, dijimos que la epístola viene de la palabra epistole en el griego, que significa carta, y cuando hablamos de una carta en el Nuevo Testamento estamos hablando de una correspondencia que un emisor envía a un receptor o a un grupo de receptores, llevándole un mensaje o atendiendo una problemática o un asunto que tiene el receptor. Dijimos que cuando estudiamos las epístolas es bien importante saber quién es el autor, el motivo por la que la escribió, a quién la escribió, en el tiempo en que la escribió, para conocer el contexto en que fue enviada esa carta, y después que tengamos toda esa información poder aplicar de lo que dice la epístola o la carta a nuestro diario vivir. Cuando hablamos de la epístola de Judas vimos que el autor se presenta como el hermano de Jacobo. Jacobo era el apóstol Santiago, así que este Judas, hermano de Jacobo, de Santiago, quien era líder influyente en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia primitiva, también era medio hermano de Jesús, era hijo de José y María. Por lo tanto, este Judas no es el Iscariote, no es el apóstol, sino es el medio hermano de Jesús. Dijimos que esta epístola se escribió, se entiende que después de la segunda carta de Pedro, por la similitud que tiene. Dijimos que esta carta iba dirigida a un grupo de creyentes. Se entiende que eran judíos que se habían convertido al cristianismo, no a una iglesia específica como Pablo le escribe a la iglesia en Romanos, a la iglesia de Filipo, a la iglesia de Tesalonicenses o Colosenses. En este caso, Judas lleva su carta dirigida a un grupo de cristianos, a un grupo de creyentes, pero no específicamente a una iglesia, sino que a la iglesia en general. Judas tenía la intención principalmente de hablarle a los cristianos sobre la salvación que tenían en común, pero se vio obligado a escribir en esta carta otro tema, y era advertirle a los cristianos que habían entrado falsos maestros a la iglesia. ¿Está conmigo? Él se vio obligado, no era la intención principal, pero ya los falsos maestros que Pedro había anunciado habían entrado a la iglesia, y Judas se ve en la obligación de advertirle a que hagan dos cosas. Uno, a que contengan, defiendan y luchen por la fe, por el evangelio, por la doctrina de los apóstoles, por lo que ellos habían aprendido que es lo correcto. Y segundo, a que tuviesen cuidado de esos falsos maestros que ya estaban en la iglesia. Y en el versículo 1 al versículo 16, ahí en esa primera carta, o en ese capítulo de Judas, vemos que Judas hace un gran esfuerzo en que la iglesia y el creyente viese el resultado que iba a tener quien mancilla el nombre del Señor, quien se revela. Y lo que hace Judas es que hace un recuento histórico. Habla de cómo él en el Antiguo Testamento ellos estudiaron, ellos aprendieron lo que le pasa al que se revela, lo que le sucede al que es contumaz y se vira en contra de Dios. Hizo un recuento del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, cómo murió en el desierto. Les explica cómo los ángeles están condenados a la destinación eterna por haber dejado su puesto, por haber abandonado la bondad de Dios. Habló de Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor, que los habitantes de esas ciudades se dejaron llevar por sus pasiones desordenadas, y había homosexualismo, bestialismo y todo tipo de conducta inmoral. Les dijo cómo Caín, con el mismo espíritu de Caín, de envidia asesina, cómo hizo Balaam de confundir al pueblo, y cómo Coré no reconoció la autoridad dada por Dios a Moisés y Aarón. Judas le dice, igual estos hombres que están en la iglesia tienen envidia asesina, son peligrosos, apartan a muchos de la verdad, no reconocen la autoridad de Dios dada a otros. Judas hace un diagnóstico del problema, pero le muestra a la iglesia la condición de esos falsos maestros.
Él los llama soñadores. Dice que todo lo que ellos postulan y rigen sus ministerios es a base de visiones y sueños, no de lo que dice la Escritura. Le dice murmuradores, chismosos, mentirosos. Dice que se creen muy superiores espiritualmente, pero son peores que animales irracionales. Judas sacudió la iglesia. Judas sacudió la iglesia. Judas sacudió a los creyentes. Le dijo, cuidado, porque tienen apariencia de ser pastores, pero en vez de apacentar a las ovejas, ¿qué hacen? Se alimentan y se nutren de ellas. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Está conmigo y ha seguido el curso hasta ahí? Ahora vamos entonces a leer el versículo 17 hasta el versículo 25, donde Judas termina la carta, para que usted vea que hay 4 temas aquí que son bien importantes y bien relevantes al cristiano hoy. Versículo 17 dice, pero vosotros, amados, hablándole al cristiano, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Subraye eso. Estos son los que causan divisiones. Mira cómo les llama, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor. Subraye esa expresión. Tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y concluye Judas diciendo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo Judas aquí? Hay 4 cosas que Judas les está enseñando ahora al creyente. Sígame. Primero diagnosticó el problema. Hay falsos maestros. Estos falsos maestros que se han revelado tendrán juicio de Dios, como en el pasado. Les da a la iglesia las características de ellos, pero ahora Judas le dice que recuerden que lo que ellos están escuchando en esa carta y lo que están viendo ya fue advertido por los apóstoles. Pablo en Efesios le llama a esos falsos maestros lobos rapaces. Pedro en sus cartas le dice que entrarán animales irracionales. Pablo, cuando le escribe a Timoteo preparándolo para el ministerio, le dice, mantente firme en la doctrina, porque se van a levantar hombres amadores de sí mismos, hombres que cambiarán el mensaje, hombres que tendrán apariencia de verdad, de ser genuinos, pero no lo son. Prepárate, porque contra esos vas a tener que luchar. Judas le está diciendo a la iglesia, no nos debemos sorprender, porque lo que estamos leyendo, mira lo que dice el versículo 17, dice, pero vosotros, amados, tened memoria
Recuerden las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Judas define a esos falsos maestros como gente que son impías, que no han nacido de nuevo. Pero están dentro de la iglesia. Así que Judas no pierde tiempo tratando de convencer a la iglesia de algo que ellos tienen que estar, ¿qué? Convencidos. Ya fue advertido. Ya se les dijo. Ya están entre nosotros. Ahora, ya que están dentro de nosotros, mira lo que hace Judas. Le dice: ustedes como iglesia se tienen que alimentar, se tienen que preparar, tienen que saber defenderse. Mira lo que dice el versículo 20. Pero vosotros, amados, ya saben lo que los apóstoles nos dijeron. Esos hombres ya están aquí. Ahora el trabajo es a ustedes como cristianos. Amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para la vida eterna. Mira lo que hace Judas. Ya están aquí. Ahora, ¿qué hacemos? A nosotros como cristianos y a ustedes como cristianos les corresponde vivir vidas piadosas y vidas santas. Y él hace un llamado al cristiano que para mí es el corazón de la epístola. Le dice al cristiano: edifica, ora, conserva y espera. Como cristianos le está diciendo a ellos que edificarse en la fe. ¿Qué les está diciendo? Edifíquense en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. No lean, no escuchen y no vean otra cosa que no es lo que ya les fue enseñado. En otras palabras, no hay nuevas revelaciones. No es un Dios me dijo. No es yo tuve un sueño. Es lo que dice la palabra. En eso edifíquense. Segundo, oren dirigidos por el Espíritu Santo. Y hago un detente ahí. Cuando Judas le dice al cristiano: oren dirigidos por el Espíritu Santo, no le está diciendo que oren en lenguas. Les está diciendo que oren a Dios para que el Espíritu Santo, cuando ellos lean y estudien la palabra, les pueda abrir su entendimiento y ellos puedan entender lo que dice la Escritura para poder diferenciar lo que dicen esos falsos maestros. ¿Me entendió? Porque escuché a uno por ahí decir que hasta Judas dijo que hablemos en lenguas. Eso no es lo que dice Judas aquí. Judas dice que oremos dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Mira la palabra que usa. Para conservar. Conservar significa para que ustedes se puedan mantener firmes esperando al regreso de Cristo. No solamente les advierte que ya lo que está pasando fue dicho por los apóstoles, sino que les está diciendo a la iglesia: iglesia, usted se tiene y se debe preparar para que no los tomen por sorpresas, para que no los engañen, para que cuando coloquen un mensaje en Facebook, como se escucha bonito, usted le dé share. Eso es lo que le está diciendo. Porque si usted y yo estamos edificados en la palabra, cuando escuchamos algo que parece de Dios, pero no es de Dios, ¿qué? Lo sabemos identificar. Por más lindo que suene, por mejor trazado que esté. Porque yo me puedo parar aquí y decir con mucha elegancia y con mucha elocuencia
un sendo disparate. Y si usted no tiene al Espíritu Santo que le redarguya, ustedes van a hacer como hicieron ahora. Edifiquémonos en la palabra, les dijo Judas. Oren en el Espíritu para que esa palabra les pueda ser revelada. Manténganse firmes con la esperanza de que Cristo regresará. ¿Estamos hasta ahí? Así que ahora, ¿qué hace Judas? Judas les dice: fuimos advertidos por los apóstoles, yo les advierto a ustedes que se preparen. ¿Para qué? Para que puedan ser misericordiosos con los otros. Porque la pregunta que esos cristianos se estaban haciendo es: ok, Judas, esto está terrible. Qué bien que nos está advirtiendo. Pero mi mamá y mi papá están en ese mensaje. Mi esposo o mi esposa creen en lo que dicen esos maestros. Mis hijos están asistiendo a esas reuniones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Judas da la respuesta. Mire lo que dice el versículo 22 y 23. A algunos que dudan, ¿qué dice? Convencedlos. Ese es el primer grupo, a los que dudan. 2. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Ese es el segundo grupo. 3. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué les está diciendo Judas a esos cristianos? Que existen en esas iglesias y en esos que siguen a esos falsos maestros, 3 grupos. Escuche bien, porque eso hace 2000 años sigue siendo lo mismo. ¿Me entendió? Es lo mismo. ¿Cuál es el primer grupo? Los que yo llamo los débiles. Eso no lo dice Judas, se lo digo yo. Los débiles. Él les llama los que dudan. ¿Cuáles son esos? Los neófitos, los que no saben mucho, los que acaban de empezar, los que llevan poco tiempo, los que no tienen mucha experiencia, los que no han estudiado mucho la Escritura. Judas le dice: hay algunos que están siguiendo a esos falsos maestros porque no saben mucho, porque están enredados por falta de conocimiento, son ignorantes. Judas le está diciendo a esos: convénzanlos, edúquenlos, compartan la palabra. Convencerlos es de que si están en duda, puede ser que vayan a la derecha, como puede ser que vayan a ¿dónde? A la izquierda. El trabajo de nosotros como cristianos, está diciendo Judas a los creyentes, es: convénzanlos de que no se vayan en otra dirección, sino que ustedes los puedan rescatar. ¿Me entendió? Primer grupo son los ¿qué? Los débiles, los que no conocen mucho, los que están aprendiendo. Esos pueden haber sido seducidos por esos falsos maestros. Y quizás ellos saben que hay algo mal en ese mensaje, pero no saben cómo defenderse. ¿Me entendió? Ellos saben que algo suena raro, algo suena diferente, pero no saben cómo defenderse. A los cristianos maduros, Judas está diciendo: convénzanlos, tráiganlos. ¿Cuál es el segundo grupo? El segundo grupo, él le dice en el versículo 23: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Cuál es ese grupo? Los que ya están inmersos en ese mensaje. Los que han creído esa herejía, los que han creído esa falsedad. Los que están allá adentro. Judas no les está diciendo: no les prediques. Judas no les está diciendo: no les compartas el evangelio. Judas no les está diciendo: olvídate de ellos, que se vayan al infierno. Esa no es la posición de Judas. Judas está diciendo que a esos salvad, a esos arrebátalos del fuego. ¿Cómo? Predicándole y compartiéndole el mensaje del evangelio. Las buenas nuevas, la doctrina de los apóstoles.
En otras palabras, cuando Judas comenzó la carta que le decía, defiendan, luchen, contiendan por su fe, eso es lo que se está refiriendo. Hay gente que está sumergida en esos mensajes de error que los tienen que sacar de ahí. Tienen que hacer su mayor esfuerzo, en la medida que les sea posible, de llamar su atención para que salgan del error. Entonces Judas nos habla de qué? De un tercer grupo. ¿Cuál es ese tercer grupo? Los que están sumergidos en ese mensaje de error y no quieren escuchar, y no quieren recibir, y rechazan la palabra. Esos que piensan que ellos están bien y nosotros estamos mal. A esos, Judas les está diciendo a los cristianos, a esos que están convencidos por esas falsas doctrinas, que han seguido a esos falsos maestros, y cuando ustedes le comparten la palabra, lo que dice la doctrina de los apóstoles, la rechazan. Mira lo que dice Judas. Tengan ¿qué? Misericordia. Tengan misericordia. ¿Qué significa tener misericordia? Que si son familiares, aprendan a tener una relación entre ustedes sin que esto los divida. Si es tu cónyuge, tu padre, tu hermano, tu hijo, están sumergidos en el error y tú con diligencia siguiendo las instrucciones, les has ido a compartir que están en error y lo que hacen es rechazarte, burlarse, reírse de ti, ten misericordia de ellos. Pero fíjese que Judas añade algo. Dice, tener misericordia ¿con qué? Con temor. En otras palabras le está diciendo, tengan misericordia, establezcan una relación, pero cuidado, que no vaya a ser que terminen ustedes donde están ellos. Tengan cuidado que ustedes tratando de ganárselos a ellos se los ganen a ustedes. Y terminen ustedes consumidos por esa maldición satánica. ¿Escuchó? Porque ese mensaje de error es una influencia satánica. Les dije la semana pasada que este mensaje, el primero que lo predicó fue ¿quién? Satanás. Cuando le dijo a Jesús en el desierto, si postrado me adorares, tendrás ¿qué? Fama, dinero y poder. En otras palabras, aquel que predique de fama, dinero y poder de un púlpito, su Dios es ¿quién? Es que no nos gusta decirlo, ¿su Dios es quién? Satanás. Y si su Dios es Satanás y ese mensaje a mí me gusta y me atrae y yo lo defiendo, ¿quién es mi Dios? Así que estoy bajo una influencia ¿qué? Satánica. Y como estamos fascinados, le dice Judas a ellos, como esa gente están fascinados en ese mensaje, tenemos que tener misericordia. Debemos orar a Dios para que nos dé gracia para tratarlos sin que nos contaminemos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace Judas? Judas entonces cierra la carta. Ahora cierra la carta con lo que se conoce como una doxología. Mire lo que dice el versículo 24 y versículo 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué está haciendo Judas? Judas está dando alabanza y adoración. Doxología significa gloria a Dios. Les está diciendo a los creyentes, tranquilos, yo sé que hay apostasía. Yo sé que hay falsos maestros. Yo sé que hay falsos mensajes. Yo sé que está difícil la situación dentro de la iglesia. Pero glorifiquen al Señor.
porque Él nos dará la victoria un día sobre los falsos maestros, sobre las falsas doctrinas. Les está diciendo, ¿sabe qué? Dios es que glorioso, majestuoso, tiene dominio y tiene autoridad. Lo que pasa, Dios lo permite. Los teólogos y los eruditos entienden que el cierre de la carta de Judas es una de las más hermosas del Nuevo Testamento, porque Él le da toda la gloria a Dios, reconoce su majestad, su autoridad, su poder, su dominio, incluso sobre los falsos maestros. ¿Sabe lo que le está diciendo Judas al cristiano? Escuche bien. Yo les estoy mandando y enviando a que vayan y convenzan, salven y tengan misericordia de los que están allá adentro. Pero quien cambia el corazón del hombre no son ustedes, es ¿quién? Dios. ¿Me entendió? Ustedes cumplan con su responsabilidad. Ustedes hagan su parte. Convenzan, traten de salvar y tengan misericordia. Pero dependan de Dios, que es el único que puede regenerar y cambiar el corazón de un muerto espiritualmente. No hay manera, le dice Judas, que los falsos maestros y la falsa doctrina venzan. Al final, cuando Jesucristo regrese, habrá vencido a todos esos falsos maestros. ¿Lo entendió? Por lo tanto, ¿cómo Judas cierra esta carta? Recordándole a la iglesia que los apóstoles habían hablado de estos falsos maestros. Diciéndole a la iglesia, prepárense, nútranse de la palabra, oren, manténganse firmes con la esperanza de que Jesucristo regresará. 3, vayan detrás de aquellos que están confundidos y sumergidos en ese mensaje de error. 4, pero no olviden quien el único que tiene autoridad y poder para cambiar esos corazones no es usted, no soy yo, es Dios. Déjeme decir algo. Escuché a alguien decir, hay poder en nuestras palabras. Tenemos autoridad con lo que decimos. Eso es una herejía. Diga usted que se haga la luz. Dígalo. Diga, hágase de noche. Dígale, hoy voy a rebajar. Algunos quisieran que eso fuese cierto. Nosotros no tenemos autoridad que no nos ha sido dada por Dios. Nosotros oramos en el nombre de Jesús para que se haga la perfecta voluntad de Dios. Si Dios quiere. Por lo tanto, Judas le está diciendo al cristiano, ustedes pueden exhortar, ustedes pueden hablar, pueden tratar de convencer, pero el único que cambiará esos corazones es ¿quién? Y va a convencer a los que Él quiere. Por lo tanto, yo considero que ha sido un gravísimo error de muchos pastores no estudiar detenidamente la epístola de Judas. Es un capítulo. Un amigo pastor la predicó en un día. Yo, como hablo tanto, la dividí en 2. Pero es una joya para el cristiano de hoy en día. Es una joya para la iglesia de hoy en día. Porque tiene 7 enseñanzas para ti y para mí hoy. Número 1. Iglesia, tenemos que contender, luchar, defender ardientemente nuestra fe. Tenemos que luchar y contender ardientemente por nuestra fe. Número 2. No se sorprenda con lo que están predicando en enlace. No se sorprenda con lo que predican a las 10 de la mañana
y a las 11 de la mañana y a las 9 de la mañana los sábados y los domingos en Telemundo, en Univisión, en Oklahoma. No se sorprendan, porque ya nos fue advertido desde el principio que se iban a levantar, ¿qué? Falsos maestros. Eso no nos debe tomar por sorpresa. Lo que nos debe es dar un sentido de urgencia a conocer la Escritura. Porque si tú y yo conocemos la Escritura, con mucha facilidad vamos a poder, ¿qué? Identificar y diferenciar lo que no es de Dios. Y ese es el segundo punto que Judas nos enseña. El tercero es que nos edifiquemos mutuamente en la doctrina. Cristianos llaneros solitarios no resisten esos mensajes. Lo voy a volver a repetir. Si usted piensa que de domingo a domingo usted va a poder resistir los ataques del enemigo, está equivocado. Si usted no ora, si usted no escudriña la Escritura, si usted no se congrega, con mucha facilidad va a ser confundido por esos mensajes. Se le van a doblar las rodillas. No se va a poder mantener firme. Número 4. Orar, orar y orar. Pero orar pidiéndole al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para poder entender lo que dice la Escritura. No es orar como el papagayo. No es orar haciendo una repetición de oración. Es orar de lo más profundo del corazón, presentándole a Dios. Yo tengo urgencia de que tú me ayudes a entender lo que dice la Escritura. Número 5. Conservarnos en el amor de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene cuidado de nosotros. Que Dios cuida a los suyos, pero los suyos tienen una gran responsabilidad. Número 6. Escuche bien. Si usted conoce la verdad, le ha sido revelada la gracia de Dios y entiende la Escritura, cuando la comparta con otros, le van a atacar. Le van a llamar, ahora tú eres un teólogo o una teóloga. Ahora tú te crees que sabes más Biblia que nosotros. Ahora tú te crees que caminas por encima de las nubes. Mira, Jesús dijo, no juzgues, porque de la misma manera que tú juzgas, serás juzgado. Eso es lo que hacen todos los falsos maestros. Y los que están en esas iglesias están indoctrinados a usar fuera de contexto lo que dijo Jesús. Porque Jesús más adelante dijo, juzguen pero con juicio justo. Sí estamos llamados a juzgar lo que está mal. Estamos llamados como iglesia a juzgar lo que es incorrecto, herejía, lo que es falso. Sí estamos llamados a condenarlo y a señalarlo. Cuando le levanten esa excusa, dígale, Jesús dijo que juzguemos, pero con justo juicio, con juicio justo. Pruébame por las Escrituras que tu postura es correcta. Cuando te puedas sentar por la Escritura a debatir conmigo, hablamos. En otras palabras, ¿tú sabes por qué la mayoría de los cristianos que están en iglesias de sana doctrina se callan cuando tienen gente y personas que predican esos mensajes de error? ¿Sabe por qué? Porque no conocen la Escritura. Dependen de los domingos y los miércoles, nada más. El domingo por la mañana empiezan a escarbar detrás del carro, a ver dónde está la Biblia, hacen así y llegan a la iglesia. Abren en Judas porque me pusieron esto aquí y la dejaron de domingo a domingo. Claro, entonces el lunes tienes un compañero de trabajo que está en un congreso apostólico profético que te dice la nueva revelación que tuvo su apóstol, y cuando empieza a decirte, tú haces como el chavo. No sabes cómo defenderte, se te acabaron las balas. ¿Por qué no tienes qué? Conocimiento. ¿Por qué no estás escudriñando la Escritura? Porque no tienes fuerza para defenderte.
Por lo tanto, aquí está nuestra fuerza. No para vanagloriarnos, no para dar una demostración de todo lo que sabemos, como hay algunos por ahí, que el conocimiento de ellos lo que ha hecho es que los ha envanecido. No, el conocimiento me debe llevar al amor. Me debe llevar a tener misericordia. Me debe llevar a tener un sentido de urgencia, de compartirle la gracia de Dios que tuvo conmigo, con aquellos que lo necesitan. Y cierro. Convenzan a los débiles. Convénzanlos. Si en su casa, en su trabajo, en su urbanización, donde usted viva, en su colonia, hay gente que están en doctrinas de error, pero ellos no saben por qué están ahí, convénzanlos. Si hay gente que está sumergida ahí, vaya tras ellos y compártale la palabra con amor. Si lo rechazan, tenga misericordia. Mantenga las relaciones con cuidado, que no vaya a ser que terminemos nosotros en el otro lado. Que se conviertan ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Por lo tanto, mi amada iglesia, yo le ruego a Dios y le pido a usted que salga de aquí con un sentido de responsabilidad para que no se deje engañar. Porque el diablo se viste de ángel de luz para engañar. Y hay hombres hoy en la iglesia que tienen apariencia de ser sabios, pero son hombres faltos de principios, que blasfeman, se burlan, no se someten a la autoridad de Cristo ni de las Escrituras. Y como cristianos, nosotros no debemos dejarnos zarandear por esos mensajes. Alguien me preguntó esta semana, pastor, ¿usted puede dar una lista de todos los hombres y mujeres en el mundo hispano que usted entiende que son falsos maestros? Sí. Yo le prometo que mañana está en Facebook, en nuestra página de la iglesia, toda la lista de apóstoles, profetas, ministros de música y adoración que han negado la suficiencia de Cristo y la suficiencia de la Escritura. Pero también le voy a decir de los que hablan inglés, porque como yo sé, aquí tenemos bilingües. A algunos les gusta a algunos de ellos. Tenga cuidado. Pastor, pero es que a mí me encanta Marcos Witt. Pues ore, porque a usted no le puede encantar Marcos Witt. Eso es idolatría. Que las canciones de Marcos Witt en un momento nos ministraron. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero el hermano Marcos Witt hoy dice que el hombre tiene sujetada en sus manos la voluntad de Dios. Jesús Adrián Romero canta unas canciones muy lindas. Sí, Jesús Adrián Romero es el que está diciendo que los musulmanes adoran, alaban y oran al mismo Dios que los cristianos. Eso es imposible, porque si tú no reconoces a Jesucristo como parte de la Trinidad y como que es Dios, no puedes adorar al mismo Dios que yo adoro. ¿Me entendió? ¿Cantan de Dios? Sí. ¿Hablan de Jesús? Sí. ¿Son de Dios? No. Son apóstatas. Han renegado la fe, se han apartado. Y Pedro, Pablo, Judas y Félix Cabrera le llama que son como lobos rapaces, peores que animales irracionales, porque tienen apariencia de ser espirituales, pero no lo son. Yo no puedo dar cuenta por los que están después de esa puerta y de aquella puerta y de aquella puerta. Pero yo doy cuenta por ustedes que son mis rebaños. Si hoy estoy delante de la presencia de Dios porque me manda a buscar, yo he cumplido mi responsabilidad con decirle lo que dice la Escritura. Ahora usted tiene la responsabilidad de responder. Concluyo con unas palabras de Charles Spurgeon. Aquel que no odia la falsa doctrina, escuche bien, no ama la verdadera. Lupita, sí. Lo voy a repetir. Aquel que no odia a esa
falsa doctrina y a ese falso mensaje, aquel que se deleita escuchando a Claudino Fritzson, y le da el oído y la vista y sus sentidos a esos hombres. Charles Spurgeon está diciendo, usted no ama la sana doctrina. Corra de la espalda, quítele los likes, borre, no escuche, no lea y no siga a esos falsos maestros. Porque a la primera que le prestamos atención, estamos rechazando lo que dice la Escritura. El que tenga oídos para oír, y yo veo muchos aquí, que oiga la advertencia que nos ha dado el Señor. Cierre sus ojos, por favor.